Hola, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación les voy a contar las principales noticias. Y arrancamos así el noticiero hablando del partido de Perú y Canadá en Kansas, donde ambos países han empatado 0-0. Gianluca Lapadula intentó hacer un gol, pero todavía estamos en suspenso, así que usted desde su casa no puede perderse el minuto a minuto en Perú21.pe. Pero ahora nos vamos a otras noticias, porque es importante también conocer que el 75% de los peruanos están a favor del efecto sorpresa en los allanamientos. En esta última encuesta de Ipsos, que ha sido publicada el día de hoy en el e-paper. Por supuesto, también la noticia la pueden encontrar en Perú21.pe. Pero ahora vamos a conversar con el abogado penalista Fernando Silva sobre este tema, porque es importante también conocer el punto de vista de lo que se trata esta encuesta y además de lo que también se ha venido trabajando desde el Congreso. Vamos a darle la bienvenida entonces. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Gracias por la invitación, a tu disposición. Bien, para comenzar, ¿qué opina sobre esta encuesta que ha sido revelada el día de hoy de Ipsos, Apoyo, donde básicamente habla del 75% de los peruanos que están a favor de este efecto sorpresa de los allanamientos? Mira, yo creo que la encuesta ha planteado las preguntas no de manera correcta conforme al proyecto de ley o al proyecto de ley aprobado en el Congreso, en la Comisión del Congreso de la República. En ningún momento se pierde la sorpresa del allanamiento. Lo que se estaba haciendo es regular la participación de la defensa una vez ejecutada la medida, que es un problema de mala forma de hacer la legislación por parte de este Congreso. Evidentemente, Mayra, un allanamiento que responde siempre a una urgencia, a una necesidad propia del proceso, en este caso de la Fiscalía, de obtener una información, debe de ser sorpresivo. No puede ser un allanamiento avisado, eso no existe, ¿no? No existe, y además por concepto, porque de lo contrario pues no estaríamos hablando de una medida cautelar como el allanamiento de sorpresa. Estaríamos hablando en todo caso de una notificación para que entregues algo, ¿no? El tema es que los congresistas están tratando de regular. Desde mi punto de vista es necesario que se regule más el propio concepto de organización criminal que se viene trabajando a nivel fiscal. De hecho, tenemos ejemplos de sobra que podrían catalogarse como abuso por parte de los fiscales, que son quienes determinan si te investigan o no te investigan como una organización criminal. Se ha puesto muchas veces el ejemplo de la secretaria y el chofer de PPK, que junto con PPK harían una organización criminal, ¿no? O el mismo fiscal Domingo Pérez, ahora último, denunciando al doctor Chinchay, que es un fiscal supremo adjunto con otras personas como organización criminal. Eso es una barbaridad y evidentemente tiene que regularse de alguna mejor manera. Pero de acuerdo con la encuesta, de acuerdo con la población, sin duda los allanamientos tienen que ser sorpresivos. El tema es que nunca iban a dejar de serlo, como se hace la contrapregunta, ¿no? Tienen que ser avisados, dice la encuesta de Ipsos. En ningún momento estaba eso planteado, por lo menos lo que yo entendí del proyecto de ley. Lo que se señalaba es una serie de reglas, una vez hecha la medida, en torno a llamarse a los abogados, que si bien es cierto, en esta parte del Código Procesal Penal se tiene claro que existe el derecho de defensa y los abogados tienen que estar allí, pero la inmediatez de la medida tiene que seguir siendo así, tiene que seguir siendo sorpresiva, inmediata, y una vez asegurada, por ejemplo, una casa que se vaya a allanar, llamar al abogado para que controle la legalidad de la misma, ¿no? Es decir, ¿cuándo se llama el abogado? ¿Antes o después? O sea, ¿cuándo se llama el abogado? No, ¿cuando ya llega a la fiscalía siempre, o antes del allanamiento? Siempre se tiene que llamar después del allanamiento, si no deja de ser allanamiento, Mayra. Exacto. Ya no sería un allanamiento, claro. O sea, al abogado se le tiene que llamar después, el abogado tiene que ir
al llamado de su cliente, me han allanado la casa, me han allanado la oficina, y el abogado se acerca, en el tiempo que le demora acercarse, mientras esto ocurra, la policía no es que se va a llevar las cosas, la policía lo que hace es, con los fiscales, asegurar que nadie se lleve las cosas y asegurar lo que exista en el lugar donde se va a allanar. El abogado llega de manera posterior siempre, verifica la existencia de una resolución judicial, verifica la existencia de lo que se va a allanar y se hace un control de lo que se tienen que llevar. Si dice se tienen que llevar todos los equipos informáticos, pues solo te llevas eso, no te puedes llevar dinero, no te puedes llevar joyas. Si dice equipos informáticos y joyas, ese es el control que hace el abogado, porque el abogado no va a controlar la medida, porque es una medida judicial que después se apelará, pero siempre tiene que ser posterior, si no deja de ser allanamiento. Claro. Es un absurdo, ¿no? Que se avise que a alguien van a allanar porque se pierde la urgencia y la posibilidad de encontrar lo que la Fiscalía quiere encontrar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Silva, por estar con nosotros siempre, por su buena predisposición para explicarnos sobre este tema, su punto de vista. Muy amable. Muchas gracias, Mayra. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces el doctor, abogado penalista, Fernando Silva, que estaba con nosotros. Y él ha dicho bien claro, no es que se vaya a perder el efecto sorpresa según su punto de vista. Lo que él dice es que una vez realizado el allanamiento, recién se puede llamar a los abogados para que cautelen el debido proceso de ese allanamiento. Es lo que dice Fernando Silva. Y ahora nos vamos a otras noticias porque también nosotros entrevistamos a Gloria Montenegro, quien fue ministra de la Mujer. ¿Por cuál tema? El tema central ha sido la ausencia de los ministros de Educación y de la Mujer en una comisión del Congreso, en la comisión específicamente de pueblos indígenas, donde estaban las autoridades de Amazonas. Sí, los APUs. ¿Y por qué se estaba haciendo esta reunión? ¿Por qué se les mandó a llamar? Para que den cuenta de las acciones realizadas frente a esta recatafila de denuncias de violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hicieron los ministros de Estado? Mandaron a sus representantes, pero ellos, como autoridad, no asistieron. Vamos a conocer en este resumen de la entrevista, por supuesto, el parecer de Gloria Montenegro. Y realmente es inaudito, indignante lo que está pasando en nuestro país. Y no nos olvidemos que lo que pasa en Condorcanqui, en esta región de Amazonas, pasa en todo el país. Y es un problema que las autoridades, como el ministro de Educación, Mujer, MIDIS, Cultura, en lugar de asumir el problema de manera coordinada, articulada, sumando presupuestos, sumando recursos, lamentablemente trabajan de manera aislada y hoy es una gran irresponsabilidad que no hayan asistido a la Comisión de Pueblos Indígenas, que de todas maneras poder escucharnos, poder dialogar y poder sobre la mesa los problemas que puedan tener estas carteras para asumir desde el fondo un problema que tiene nuestro país. ¿Cuál es la situación, o cuál es la sensación, mejor dicho, que le deja a usted el hecho de que solamente el ministro Morgan Quero haya dicho, sí, vamos a mandar a una comisión a averiguar qué es lo que está sucediendo en la zona, a ver cuáles son la situación de las niñas, pero sin embargo no hay una acción en conjunto? Hasta el momento ninguna autoridad ha ido a la residencia, que además está en situación deplorable, porque eso es lo que hemos visto el fin de semana a través de los dominicales. Y otra cosa, que tampoco se sabe cómo están las niñas que han sido contagiadas de SIDA. O sea, parece que las autoridades están de espaldas a la población o se ponen una venda en los ojos y no dicen cuáles son las acciones en concreto que deberían estar realizando en esos momentos. Así de claro, estamos en un periodo de emergencia en esa zona por el VIH, pero sin embargo el sector salud no tiene presupuesto, las personas que atienden a niñas, niños y adolescentes no son las más idóneas y lo que es más grave, movilizarse en esas zonas muchas veces toma 2, 3 días, se hace por la vía fluvial y no nos olvidemos, son zonas de pobreza, pobreza extrema, donde hay anemia, hay desnutrición, donde no hay conectividad, donde no hay electricidad. Y obviamente esas residencias que se crearon con mucho sacrificio de los padres de familia y del sector, lamentablemente, educación, el Minedu los abandonó.
Y eso tiene que tener una respuesta inmediata. En primer lugar, ¿cómo solucionamos la situación de emergencia de niñas, niños y adolescentes contagiados con el VIH? Segundo, ¿cómo les damos? Primero, ¿cómo evitamos revictimizar a esta población? ¿Y cómo los apoyamos con el sistema de justicia? ¿Qué dice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también? Y sobre todo, ¿qué dicen las autoridades locales y regionales? ¿Qué van a hacer para sumar esfuerzos ante esta situación de crisis que ya se había avisado no solo hace 10, 14 años, sino que es una realidad en zonas andinas, en zonas de selva, en zonas rurales y que ellos conocen perfectamente? Señora Montenegro, ¿qué debió hacer el Ministerio de la Mujer? Porque un dato adicional, la ministra de la Mujer dijo que ella no iba a pedir disculpas de nada por haber de alguna forma respaldado las declaraciones de Morgan Quero. Ella, hasta el momento, no se sabe qué es lo que está haciendo desde su sector en la región Amazonas. ¿Qué se debió hacer? ¿Qué debió hacer el ministro de Educación para trabajar en conjunto? Porque, ojo, estamos hablando niñas, niños y adolescentes. Mira, tan urgente e importante es atender a las víctimas que están no solamente infectadas, dolidas, o sea, necesitamos la atención de salud mental, la atención de salud física y emocional, necesitamos con urgencia reparar el daño. Y esto pasa por sacar a los profesores agresores. De más de 530 denuncias de agresores, 525 son de docentes contratados. ¿Dónde están los filtros para contratar a las personas que van a tener a su cargo, niñas, niños y adolescentes? Se habla de violaciones a las niñas, pero hay tantos niños violados y adolescentes también. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo el sistema de salud va a responder ante esta urgencia y emergencia? Por eso es que hablo del trabajo articulado entre el sector educación, el sector salud, el sector del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables que debe estar allí presente. Y sobre todo, el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que ponerse las pilas acá, porque no es suficiente el juez de familia que tiene miles de casos por atender y esta no es una prioridad. Necesitamos un fiscal especializado con su equipo que esté allá de manera permanente, de tal manera que pasan los casos inmediatamente al sector educación para que retiren a estos agresores y las plazas sean cubiertas por personas idóneas, por profesionales idóneos. Y obviamente necesitamos una atención especial para que estas residencias tengan los servicios mínimos indispensables, agua, desagüe, luz, internet y obviamente un llamado a todas y todos los actores sociales para que apoyen a esta población. No podemos permitir tanto abandono, tanta dejadez y tanta irresponsabilidad de parte de las autoridades involucradas. Durante mi gestión hicimos mucho trabajo preventivo. Llamamos a los alcaldes de distrito, de la provincia, al gobernador. Hicimos el programa Ponte en Modo Niñez para que todas las mentes estén listas para cuidar, para proteger, para prevenir riesgos. Pero acá, Mayra, como te decía, hay una responsabilidad directa del Ministerio de Educación. ¿Cómo vamos con la educación sexual integral? ¿Cómo vamos con la educación con enfoque de género? Y el enfoque territorial, porque la violencia contra niñas, niños y adolescentes aquí en la región Amazonas, en la zona de Condorcanqui, de Nieva, de Río Santiago, no es la misma que pasa en Pucallpa, que pasa en Madre de Dios, que pasa en Aguaití, en Trompetero. Son zonas que requieren especial atención dependiendo del territorio. Y obviamente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuántas veces se ha pedido presupuesto para estas zonas? Para trabajar programas de prevención, pero tienen que ser proyectos y programas ajustados a cada realidad territorial, ajustados a esa población. ¿Y qué fue de la educación intercultural bilingüe? Se olvidaron, porque acá estos profesores no tienen los requisitos mínimos para cumplir con la educación intercultural.
Ahora, señora Montenegro, ¿qué debería de pasar con esta ausencia de esos dos ministros, tanto de la Mujer y de Educación, a esta Comisión de Pueblos Indígenas? ¿Deberían, desde el Congreso, empezar a buscar su censura, su renuncia al cargo? Porque no están dando la talla, no están respondiendo a la medida de la emergencia de lo que se necesita. Yo creo que no solamente no están respondiendo, yo creo que falta capacidades, falta mucha sensibilidad social y falta habilidades blandas, se llaman, que tiene que ver con trabajo en equipo, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con las relaciones sociales y el manejo de diferentes actores sociales, que tiene que ver con el conocimiento del territorio y ganarse a la población, porque gracias a esta profesora Huajpún que sale, denuncia y pone en evidencia el problema, pero ¿y las otras zonas cómo están? ¿Qué referencias nos dan de todas las zonas rurales? ¿Cómo ha incrementado la violencia contra niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo han incrementado la desaparición de niñas? ¿Cómo ha incrementado la violencia contra la mujer? O sea, si es que no se manejan esos indicadores sociales para que con la gestión articulada de las diferentes carteras se pueda dar una respuesta contundente, pues ¿dónde están las competencias para ser parte del Ejecutivo? Y no hablemos del Legislativo, que también ha dado una serie de normas que van en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos de la mujer, de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo, díganme usted dónde está la Comisión de la Mujer. ¿Qué ha hecho ella en favor de estas poblaciones que requieren de tanto apoyo en estos momentos? Entonces, es una circunstancia especial que debe de pasar de la noticia a programas y proyectos especializados en cada territorio hasta su... Por supuesto, la entrevista completa la puede ver en Perú21.pe o en Perú21 Televisión al momento que usted quiera. Pero ahora nos vamos con otras noticias, porque Cruz del Sur entrega moderna flota a la minera Antamina con mayor seguridad. El siguiente reportaje es de Inés García Belaunde. Hola amigos de Perú 21, soy Inés García Belaunde y estamos hoy en la Hacienda Monterrico, en La Molina, para registrar la entrega de modernas unidades de transporte de la empresa Cruz del Sur a la compañía minera Antamina. Estos vehículos se encargarán de trasladar a los trabajadores a las zonas de extracción con mayor seguridad. ¿Qué llevó a que colaborasen Antamina con Cruz del Sur en primer lugar? Creo que en general en Antamina tenemos la decisión de tener un estándar alto en seguridad y en ese proceso hicimos una licitación y finalmente se tomó la decisión por la mejor opción, que fue la propuesta de Cruz del Sur. Nosotros respondemos a la convocatoria de Antamina en esa licitación, nos sometemos a esa evaluación y competencia, ¿no? Y hemos sido adjudicados acreditando los estándares que ya tenemos logrados en la industria de la gran minería para el transporte de personal. ¿Y había problemas con los transportes anteriores? No, en general hay que entender que la industria minera se desarrolla en un espacio altoandino, en una geografía muy agreste, y por lo tanto en esa geografía la potencial fatalidad que puede causar un accidente es muy alta. Y por lo tanto hay que establecer un estándar alto, en este caso con equipo y con tecnología, y en ese proceso, como repito, hemos tomado la decisión de contratar los servicios de Cruz del Sur. Bueno, como decía, nosotros respondemos a esto conscientes que transportamos vidas y también que lo más valioso que podemos ofrecer no está en lo evidente, son las condiciones, digamos, el goodwill que debe cumplirse para cualquier operación de transporte. Hablaba con el ingeniero en la previa de que como fuera, ojalá que en el país se requiriese un tanto de estos requisitos para el transporte público, no tendríamos esa tragedia, pero la gran minería es un faro en cuanto al transporte de personal porque establece, exige, controla condiciones en la seguridad de sus colaboradores, que es lo más valioso.
Señor Ramírez, ¿usted diría cuáles son los beneficios o detalles que presentan los nuevos modelos de transporte? Bueno, para esta operación, que es un servicio interno, estas unidades INO tienen primeramente un estándar triple de sistema de freno, neumático, tienen un freno electromagnético y un freno de escape, o sea, en fin, tecnología de frenos auxiliares que permiten la capacidad, ¿no?, de frenar con seguridad en una condición exigente, que puede ser una circunstancia geográfica. Los vehículos caminan bajo control y todo lo demás, pero nosotros debemos ofrecer estándares, contar con estándares, que esta configuración la ha elegido Antamina, y la ha elegido Antamina para poder contar con equipos que respondan a una eventualidad que nadie se le ocurre que puede ocurrir, pero hay que estar listos. Y sé que Apple Glass también colaboró en este aspecto. ¿Cómo ayudaron en sí, señor Govitz? Ahora, es buena la pregunta, ¿no? Y es un ejemplo de cómo la industria local también desarrolla tecnología y se adapta, ¿no? El equipo es un equipo de marca japonesa, pero la carrocería es de fabricación local, la parte metálica, digamos, los vidrios, las lunas son de fabricación local, vidrio templado, y eso revela cómo a lo largo de la cadena productiva de la industria minera se desarrolla progresivamente un proveedor local con altos estándares. Se ve que son bastante grandes y han tomado las medidas de seguridad completas porque esos caminos son bastante peligrosos en todo caso. Están diseñados, el requerimiento Antamina responde a esa exigencia geográfica y operativa. Y quisiera complementar lo de Apple Bus porque es un... Por supuesto, este reportaje también lo puede ver en Perú21.pe y en Perú21 Televisión, pero vamos a actualizar la información sobre el partido de Perú y Canadá. Bueno, en este segundo tiempo que ya se inició, Perú solamente está con 10 jugadores y ha habido una tarjeta roja para Araujo. Entonces, esta es la noticia hasta el momento. Vamos a ver cómo evoluciona la selección peruana en este partido. Y ahora nos vamos a otras noticias. Seguimos con el tema de los allanamientos, porque es importante conocer también el punto de vista de los especialistas. Y en esta ocasión, ya da a conocer la encuesta de Ipsos sobre el 75% de los peruanos que están a favor que los allanamientos tengan este efecto sorpresa. Estamos conectados vía Zoom con el abogado penalista Andy Carrión y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Estamos ya listos para poder comenzar a comentar sobre esta encuesta tan importante y además conocida para los peruanos. ¿Por qué? Porque el Congreso acaba de hacer una norma para que en cada allanamiento esté presente la defensa de la contraparte. Pero hay varios detalles todavía por conocer y a continuación vamos a estar conectados con Andy Carrión para poder hablar sobre este tema tan discutido además. Recordemos que el Congreso viene haciendo algunas modificaciones, no solamente ahora con los allanamientos, también tenemos con el delito de lesa humanidad, quieren la prescripción del delito. También tenemos el otro lado de la colaboración eficaz, que ya lo hicieron. Ya estamos conectados con el doctor Andy Carrión. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Mayra, y gracias por la invitación. Sabemos que en esos momentos todavía estamos en el segundo tiempo de Perú versus Canadá, pero es importante también conocer este tema. ¿Qué opina usted sobre esta encuesta de Ipsos, donde el 75% de los peruanos quieren el efecto sorpresa de los allanamientos? Es importantísimo, Mayra, como tú lo señalas, conocer este tema, más aún cuando detrás de él se encuentra una encuesta que en rigor se opone mayoritariamente a las últimas modificatorias que el Congreso está promulgando a raíz de la debilitación de la lucha contra el crimen organizado. Ahora nos encontramos nada menos que frente a una norma que en rigor promulgaría ya el Ejecutivo, pero que como presupuesto de los allanamientos requiere no solamente la presencia del abogado, sino también del afectado.
En un principio, los congresistas de la República señalaron que detrás de esta norma se encontraban algunas irregularidades o actos arbitrarios que cometerían tanto la Policía Nacional como la Fiscalía al momento de realizar este tipo de diligencias como allanamientos e incautaciones, sembrando, por ejemplo, a las personas o los domicilios o centros laborales donde se requiera estos allanamientos. Sin embargo, eso yo creo no es una motivación suficiente para poder incorporar este tipo de normas, porque ya la norma anterior promovía que en el marco del allanamiento se encuentre presente su abogado, solamente que el abogado podía llegar posteriormente a que éste se esté realizando. Y si ya analizamos en perspectiva, Mayra, y por ejemplo, analizamos esto desde el caso de Dina Boluarte, que fue el último de los grandes casos en los cuales se produjo un allanamiento y también incautaciones, la policía y la fiscalía hubieran sido impedidos de realizar esta diligencia si es que Dina Boluarte no se encontraría en su domicilio, o si es que el abogado, por ejemplo, no habría estado presente, con lo cual no habría sido posible recabar, por ejemplo, las evidencias que se vienen investigando, que se vienen investigando dentro del marco de los Rolex. ¿Y qué puede generar esto, doctor Carrión, finalmente? Porque estas parecen coincidencias, ¿no? Pero en realidad parece hay una intencionalidad de parte del Congreso en hacer todas estas modificaciones en medio de investigaciones, no solamente al poder de turno, sino también congresistas investigados. Bueno, siempre hay un conflicto de intereses en atención a que un 80% de congresistas de la República se encuentran incursos en algún tipo de investigación penal, ya sea una investigación fiscal o en algún proceso ya en una etapa avanzada. Y eso hace que cada norma que emita el Congreso de la República, sobre todo atendiendo a la finalidad de debilitamiento de la lucha contra el crimen organizado, se sustente por parte de la población como un conflicto de intereses. Si es que no tendríamos un alto nivel o número de congresistas investigados, pues distinto sería el caso del análisis en cuestión. Y eso yo creo debilita y deslegitima claramente la institucionalidad del Congreso de la República como tal, porque ya cada norma que ellos emitan, por ejemplo, la que estamos comentando ahora, la población la percibe como más bien un grado de complicidad respecto a lo que intenta o lo que se intenta o en contra de lo que se intenta luchar por parte de la Fiscalía como es en contra del crimen organizado. Y eso de alguna manera no solamente deslegitima al Congreso de la República, sino hace que tengamos estos números porcentuales de deslegitimación tan altos. Y yo creo que ese es un problema real para nuestra democracia el día de hoy. Finalmente, doctor Carrión, este conjunto de normas están atentando contra la lucha contra la corrupción, valga la redundancia. No solamente la lucha contra la corrupción, sino también la lucha contra los delitos de lesa humanidad, contra los delitos de organización criminal. El de organización criminal ya lo hemos venido comentando, pero también el de lesa humanidad, porque existe un dictamen ya en un primer pleno en la cual el Congreso de la República pretende que los casos de lesa humanidad cometidos hasta antes del año 2002 ya no sean calificados como tal, con lo cual muchos de los casos que se vienen investigando hasta el día de hoy, algunos fiscales señalan hasta 600 casos de lesa humanidad tendrían que dejarse sin efecto porque prescribirían por el paso del tiempo. Entonces yo creo que el Congreso de la República como institución le está haciendo un flaco favor a la lucha contra el crimen organizado, a la lucha contra la corrupción y sobre todo a la lucha contra los delitos de lesa humanidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por explicarnos detalladamente esta propuesta que ya podría ser promulgada y que correría en riesgo las investigaciones, los futuros allanamientos, investigaciones importantes, ojo, que todavía siguen en curso contra Pedro Castillo, contra Dina Boluarte, incluso contra Nicanor Boluarte, porque mientras más se sepan detalles, a lo largo del camino, la Fiscalía podría decidir por esta medida y ahora podría estar sin herramientas para hacerlo. Sin herramientas y solo para finalizar, Mayra, la naturaleza y el objeto de una diligencia de allanamiento es el efecto sorpresa. Si es que no existe este efecto sorpresa, ya la institución procesal del allanamiento e incautación perdería su propia eficacia, con lo cual mejor pues eliminamos
este tipo de diligencias del Código Procesal. Así es que yo creo que la población con esta encuesta que ha publicado pertinentemente el diario Perú 21 no hace más que mostrar su desagrado. Yo diría que muestra más bien una mayor racionalidad que el propio Congreso de la República al momento de evaluar los proyectos y las leyes que son sometidas a votación dentro de esta institución del Congreso de la República. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz del 21, doctor Carrión. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bien, lo hemos escuchado. Por supuesto, también va a poder verlo el día de mañana si es que llegó casi al final de esta entrevista, se conectó casi al final, lo va a poder ver completamente en nuestro canal de YouTube y por supuesto en Perú 21 Televisión. Y ahora nos vamos con nos vamos con otro bloque, me dice mi director Brian, aquí. Nos vamos con el espacio de Diego Molina, la del estribo. ¿A quién tiene? Bueno, tiene a la escritora y guionista María José Osorio, autora de Soltera Codiciada. Vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a La del Estribo. Hoy día, para empezar el programa, quería comentarles una duda, un misterio que tengo sin resolver y a ver si es que ustedes tienen sus propias conclusiones. ¿Se han percatado que la mayoría de actrices que ganan el Oscar desaparecen de la pantalla grande? Pero eso pasa con varias actrices. Aparecen un montón de películas, se hacen famosas, ganan el Oscar y ¡zas! Desaparecen. Varios ejemplos: Helen Hunt, Hilary Swank, Halle Berry, Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Connelly, Jennifer Lawrence. Y esto lo digo al propósito de la última portada de Vanity Fair, que es Anne Hathaway, que también está desaparecida en acción. Las ves aparecer en pequeños roles, pero ya no en los roles estelares. Y después aparece muchos años después, como Marisa Tomei, haciendo de la abuela, la tía, la abuelita, ¿no? Entonces, la abuela, la mamá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es esta cosa extraña? Una teoría, ¿no? Que es que ya una vez que estas chicas han ganado el éxito, el Oscar, la juventud, es como que Hollywood considera que ya no tienen un valor comercial a cierta edad y ya con tanto éxito, ¿no? O quizás será que Hollywood no quiere considerar a la mujer en el prime de su vida y exitosa porque le aterra que pueda ser la que dirige su propia carrera. En fin, esta es una duda que tenía. Vamos a pasar a lo siguiente. El éxito de María José Osorio como blogger, como escritora y como guionista desafía a nuestra sociedad mostrándonos la sexualidad, las angustias y la búsqueda de pareja de jóvenes mujeres, quienes se apoyan entre ellas mismas ante la incertidumbre y el prejuicio. Y todo esto lo hace bajo el manto de la comedia. Su obra la pueden encontrar en la edición de aniversario en el libro Soltera Codiciada, corregida y aumentada, pero también, obviamente, en Netflix. Estoy contento de tener aquí en el estudio a María José Osorio. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Diego. Salud. Salud. Bienvenida. No es el primer salud que hacemos, ¿eh? Así es. En la vida en general, varios saludos, así que este no es el primero. Bueno, bienvenida. Lo primero que quería preguntarte era, para mí en tu obra, mucha gente considera que es la búsqueda de pareja. Sin embargo, para mí es la amistad. La amistad entre ellas me parece el tema capital. No sé si estás de acuerdo en ese lado. Sí, yo creo que los dos temas principales de Soltera Codiciada y de mucho de lo otro que también he escrito es, uno, como la búsqueda de tu lugar en el mundo, una cosa más individual, como de crecer, de darte con quién realmente eres, con qué es lo que... Porque en quién realmente eres está con quién realmente quieres estar. Es parte de, pero no es lo único. Y el segundo eje, sin duda, es la amistad femenina. Es como... Sí, creo que hay mucho de eso ahora, como demostrar que mis amigas, el famoso dicho feminista, mis amigas son las que me cuidan. ¿El término sororidad existe? Porque sorority en inglés existe, pero ¿existe sororidad? Sororidad es una palabra un poco fea, pero lindo término. Pues sí, sororidad, es que siento que la sororidad vino como a combatir esta idea de que las mujeres tenemos que competir entre nosotras. Usualmente siempre competir por la atención masculina, ese es más o menos como el mensaje por debajo. Pero que ese estereotipo de que ¿no? Como de la pelea de gatos, de que las mujeres siempre
no se puede trabajar con puras mujeres porque se pelean entre ellas. O sea, ese tipo de estereotipos que hemos alimentado y que creo que la sororidad viene a decir, en realidad las mujeres somos sumamente tribu, somos muy comunitarias, nos ayudamos mucho entre nosotras y las amistades femeninas, salvan vidas. Interesante, ¿no? Porque sí hay todo un prejuicio con eso de las relaciones entre las mujeres, ¿no? Son complicadas, es todo el prejuicio que existe, ¿no? Y precisamente en tu película, bueno, en tu obra en general pasa todo lo contrario, ¿no? O sea, entre ellas se apoyan, están... Y ahí, una cosa que me pareció fantástico es cómo muestras la sexualidad de ellas, bueno, no solo de ellas, sino de otros personajes con total libertad. No hay una... en un país como el nuestro generalmente hay una introducción de cómo el personaje va desarrollando, encontrando su libertad sexual. Acá no, acá es totalmente directo. ¿Crees que eso puede haber alienado una parte de un público que no le gusta, digamos, enfrentar tan directamente, ver a las mujeres ser tan libres sexualmente o no? Mira, yo te diría, y que me parece fantástico, creo que yo igual he sido tímida en mi presentación de la sexualidad porque tampoco es un Sex and the City, que me hubiese encantado. Pero no era tampoco el momento de cuando empezó el blog, nunca giró tanto alrededor de eso. Pero creo que sí, en el Perú todavía hay mucha resistencia hacia la idea de que del placer femenino. Esa es una de las cosas que yo entendí mejor con los años. No es tanto el miedo al sexo, como a lo explícito del sexo, que también es muy conservador, sino cuánto incomoda la idea del placer femenino. Es como... un poco se habla también. Bueno, tiene miles de años incomodando, ¿no? Porque pareciera... Yo podría incomodar un poquito menos, diría yo. Sí, ya hemos pasado. Es bien interesante porque no sé, hay que leer un poco, por ejemplo, de la mitología hebrea, en la Biblia está, ¿no? O sea, no la fuente de sexualidad que deberíamos estar buscando la Biblia, pero nada, es un tema. La influencia es fuerte en ese sentido, ¿no? Muchos de mis amigos, por obvias razones, dicen, cuando el mundo era, digamos, no era monoteísta, era politeísta, era mucho más divertido, más abierto, ¿no? Ahora no, digamos, la influencia es muy fuerte, pero por alguna razón, en las tres grandes religiones monoteístas, el tema del placer femenino es un tema, ¿no? Es un tema. De hecho, así, suelto data. Recién se ha venido a... O sea, las investigaciones sobre el clítoris, por ejemplo, empezaron a principios del 2000. A principios del 2000. Claro. Eso hace 20 años y no es nada. Y es porque en la comunidad científica también el cuerpo femenino, el placer, ni qué decir en general, pero el placer femenino es como esta casi mitología o este rechazo o esta disminución de importancia. Como... Sí, había leído eso, que mucho más los estudios que hay sobre el cuerpo masculino que sobre el cuerpo femenino. Imagínate, el clítoris recién en los 2000. Recién apareció. Sí, es increíble cómo, pero bueno, ves que la cosa poco a poco... Ahora, tú te consideras feminista y lo has dicho directamente en muchos medios. Por alguna razón, el término feminista genera una serie de... Sí, hay mucho anticuerpo. Para mí, feminismo es básicamente la igualdad entre el hombre y la mujer frente a las instancias laborales, de ley, etc. ¿no? No sé si me estoy perdiendo algo en el concepto que hace que el término sea tan radical. Es que yo creo que nuevamente es como cualquier cosa que implique un empoderamiento, porque igual las aristas del feminismo que realmente han conseguido grandes cambios desde las sufragistas hasta el día de hoy son aristas del feminismo que es un poco más revolucionario, pues, ¿no? Que sale a las calles, que exige cosas, que se mete en política. No es el feminismo de poner quiérete a ti misma como eres en redes sociales. Que también está muy bien, pero a lo que vamos es que no gusta, pues. No gusta el placer femenino y no gusta la mujer gritona.
como la, ¿no? La luchona, Claro. la que interrumpe, la que incomoda. Entonces yo sí digo, el feminismo tiene que ser un poco incómodo para que logre cambios. Si a todos nos acomoda el feminismo, pues no nos vamos a mover de donde estamos. Tiene que ser disruptivo de alguna Tiene manera. que ser disruptivo. Bueno, justo salieron al Perú, por ejemplo, en Arizona, la Corte Suprema digamos, en temas de aborto, ha regresado a una ley previa a la Guerra Civil, que básicamente el aborto está prohibidísimo en toda Arizona, pero una ley, imagínate, en la época que las mujeres ni siquiera votaban, es de locos, ¿no? O sea, Bueno, acá somos Arizona, digamos. pero sí, lo que está pasando Bueno, en Estados somos Unidos. Arizona, sí. Sí, lo que está pasando en Estados Unidos a nivel en general, de derechos reproductivos, pero también se amenaza ahí los derechos de la comunidad LGTBQ también. O sea, está en un momento de retorno a lo más conservador de su política, que es bien preocupante porque chorrea todo. Pues Estados Claro. Unidos lamentablemente nos chorrea a todos. que yo siempre hablo del maravilloso soft power de Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo habla de las armas, pero lo que tiene Estados Unidos con sus películas, con digamos, sus culturas, el impacto es brutal, ¿no? Y su política también. Entonces, Tal cual. Entonces sí, o sea, si Estados Unidos va para ese lado y a nosotros nos gusta ir para ese lado, pues es lo que va a suceder, ¿no? Pero me parece genial cómo lo presentas, así como en Your Face, y está bien, son ellas, disfrutando su vida, tal cual, y... Es que son mis amigas también, o sea, digo, es como, no me inventé nada, así Claro. nos comportamos las mujeres, solo que a veces hay gente que no tiene ganas de pensar que así nos comportamos las mujeres, pero así hablamos entre nosotras, es la sexualidad, así como también el romance y las relaciones de pareja, y el éxito y la profesión, y en fin, es como, eso es lo lindo de la sororidad y de las amigas, que siempre yo he dicho, que siempre me ha preocupado mucho en los hombres, lo contrario, como es tan difícil encontrar grupos de hombres que se abren emocionalmente entre ellos, que se cuentan todo, que hablan de todo un poco, que... Entonces, eso que tenemos las mujeres es valioso y a mí me gusta ponerlo en la pantalla, me gusta ponerlo en mis historias. ¿Es real? Claro, en los hombres es como emociones permitidas en los hombres, ¿no? Rabia, enojo, Correcto. molestia, agresividad, Ajá. etcétera. Estoicismo como mucho ya. Ya. Así como... Pero no está permitido sensibilidad, debilidad, ¿no? O sea, No. que la mujer está permitido, pero con un manto negativo, ¿no? Claro. Que no, la mujer es más sensible. Porque están locas. Y mira, algunas estamos un poco más locas, pero no es una cosa de género, ¿no? Es como, es muy cultural. Yo creo que evolutivamente la mujer es más sofisticada emocionalmente. Tanto en la capacidad de manejo del dolor. No, o sea, es que es... Pero es práctica, yo digo. O sea, la mujer tiene un manejo de la relación humana, de la empatía y del dolor, que son mucho más sofisticadas que la de los hombres, ¿no? Pero ahora, igual también creo que dentro del feminismo es bacán considerar que sí hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Que Por supuesto. finalmente sí las hay, ¿no? O sea, no somos igualitos, pues, ¿no? No, es que es una igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia, igualdad de oportunidades, no igualdad de cómo nos presentamos ante el mundo. Obviamente que somos súper distintos, entonces, pero creo que ahí es donde también se escapan algunos conceptos, donde la gente que no tiene ganas en el fondo de que las mujeres obtengan las mismas oportunidades que los hombres, entran en batalla con el feminismo como concepto. Como concepto. Ajá. Exacto, exacto. Pero es interesante tenerlo tan claro, ¿no? O sea, como que no es básicamente el miedo a la palabra, el miedo al final que... El miedo a la palabra. Pero es como una autoficción al final, porque tú dices, así te comportas con tus amigas, es un poco basado en tu vida, pero no tanto tampoco, entonces... Tú me conoces. Tú dirías. Yo creo que es una autoficción. Sí, es una autoficción que toma como de las cosas que más me han tocado a mí o que más me han entretenido a mí también, pero que funciona porque es una historia por sí sola. O sea, cualquiera que me conozca a mí de cerca
sabe que yo no soy el personaje de Gisela Ponce de León. Claro. O sea, que no tenemos tanto parecido en la vida real, pero nos han pasado cosas parecidas a mí, el personaje, en algunas cosas. No sé, la autoficción anda, y de hecho lo digo en la segunda parte de Soltera, en la película, como la autoficción anda muy de moda, como volver a escribir sobre uno. Sí. Porque bueno, al final somos nuestro mejor material. Y el punto de vista más honesto, además, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, yo conocí a tu padre murió en la vida real y muere en Soltera Codiciada 2. Es más, me pareció interesante que habían críticas negativas por decir que en vez de repetir la misma, digamos, la misma fórmula de Soltera Codiciada de la primera película, esto abre un espacio dramático que no había en la primera, y hay como esta crítica como, no, pero yo creo que precisamente hay esa entrada dramática, la relación con los padres me parece que es lo valioso de la segunda, ¿no? No sé. Sí, es una apertura que tiene que ver con crecer, que es mi tema, es mi obsesión de los últimos años, como hablar de crecer. Sí, claro. El coming to age siempre ha sido, el coming of age en Estados Unidos y en Hollywood es algo que sucede, no sé, a los 16, a los 15, como que ahí es el coming of age. Pero yo creo que para nuestra generación, o sea, estamos en una realidad en la que los treintañeros hasta los cuarentañeros estamos en coming of age, porque muchos recién nos estamos cuajando en lo que tenemos ganas de hacer o quiénes somos. Entonces, para mí era divertido hacer un coming of age treintañero, ¿no? Claro. Me acabo de dar con la crisis existencial y además me pasa esta tragedia que en la vida real para mí fue también súper pivotal. O sea, la vida, no entiendes de drama hasta que te pasan una de esas cosas. Y ahí dices, la vida es fuerte. La vida, o sea, lo que me espera de acá para adelante es duro. Entonces, como que ese espacio yo pensé no está abierto para Soltera Codiciada. Soltera Codiciada es comedia, Soltera Codiciada es hablar, sí, de mujeres, pero como está en otro lugar. Y con Joana dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no abrir ese espacio? Y es cierto, yo siento que a mucha gente no necesariamente le gustó que abriéramos ese espacio, que hubiera preferido que fuera una película más parecida a la primera. Pero uno escribe de lo que le mueve. Y a mí me movía hablar del duelo. Y del duelo de ella con su padre, pero del duelo de ella y su vida, como de lo que ella quería hacer y no está haciendo, que me parecían temas como también súper relevantes para una etapa de la vida. Hay un tema de la relación padre-hija que es bien poderoso. Creo que no ha sido, me da la impresión, tan desarrollado, pero lo veo. Es como tantas mujeres que conozco que hablan de su padre con una... Es una mezcla entre admiración y casi como... y cuando el padre ha muerto, es un anhelo constante, ¿no? Entonces, ¿qué me podría explicar? ¿Cómo escribirías ese tipo de vínculo? De cómo padre e hija, que es tan fuerte. Bueno, depende mucho de cuál ha sido tu relación con tu padre, pero usualmente si ha sido una bonita relación y ha sido un padre presente, hay un vínculo ahí, es tu primera figura masculina cuando eres una mujer heterosexual, hay como una admiración mezclada con devoción, mezclada con que este es tu primer protector también, como padre y madre ahí hay unos roles bien definidos a ratos, no siempre iguales, por supuesto, pero siento que el papá tiene, ¿no? ese estereotipo encima del protector, el guardián, que con la feminidad también es como proteger eso. En mi caso en específico, mi papá, por supuesto que también tenía vetas de protector, pero tú lo conocías y todo quien lo conocía, era todo lo contrario a un papá en ese sentido, porque cero celoso, cero protector, sobreprotector, digamos, era más como un abuelo, como engreidor al mango, mucha confianza en mí siempre y como muy cómplices. Entonces ahí yo tengo mucha suerte de haber tenido el papá que tuve, pero lo veo también en la carencia, o sea, de las mujeres que tienen una relación de padres ausentes, de padres complicados. Hay un golpe ahí, hay como
una falta de, hay una, como diría, no sé, un quiebre en la identidad o una herida en la identidad que siempre se está tratando de sanar, como también pasaría con la mamá, pero hay una figura ahí que siempre está ausente, que se trata de descubrir, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bonito hablar también de qué es lo que nos enseñan nuestros papás a las mujeres en el contexto de lo que a mí me gusta hablar, como nuevamente el feminismo, ¿verdad? Todo esto es como cómo nos enseñan, las primeras cosas que nos enseñan sobre la masculinidad. Yo tuve un papá que me enseñó que la masculinidad podía ser como más ligera, más divertida, menos, ¿no? Menos encerrada. Y creo que eso también ha sido súper positivo. Pero qué interesante lo que dices, qué diferencia entre las mujeres que han tenido una relación positiva con los padres, con el papá, y cómo eso influye en toda su visión, y cómo una mujer con un papá ausente o difícil termina generando daño, ¿no? Entonces, y cómo eso, no me quiero poner muy psicoanalítico, ¿no? Pero cómo eso termina impactando la búsqueda de pareja, ¿no? De alguna manera, es como, claro, es esto que vi de tan pequeño, como después lo busco después, ¿no? Y eso también repercute, ¿no? O sea, es aterrador cuántos somos lo que nos pasó de chicos y cuántos somos como nos criaron, por más de que uno quiera pensar que no. Entonces, obviamente que las relaciones tanto son nuestros primeros vínculos. Sí, cierto. Entonces, bueno, ¿qué se viene? ¿Cine, libro, ambos? espectáculo sobre hielo. Claro. Soltera codiciada. Se va a Acapulco. ¿Ah? Yo quisiera, me encantaría tener el proyecto de mi cuarto libro. Bueno, en realidad la reedición de Soltera es el cuarto, pero de mi, ¿no? Cuarto como nuevo material. Pero esos son proyectos largos, como bien sabrás tú, que requieren un buen rato de encerrarse y dedicarse a eso. Pero tengo ahí algunas cosas en televisión y en cine que estoy preparando. Pero ya nada con Soltera Codiciada, spoiler alert. Claro. Porque sí creo que es una historia que ha cerrado bonita, la que le hemos dado, me gusta que le diéramos como un ángulo distinto a ¿no? esta segunda versión, pero también como de parte de crecer, es outgrown, que es una palabra linda en inglés, que es como que creces afuera de. Entonces yo siento que también ya crecía fuera de Soltera Codiciada, y se dijo todo lo que se tenía que decir. Pero tienes una audiencia ganada y ¿no te preocuparía perder esa audiencia? ¿Cómo manejar eso? Yo creo que hay que tener confianza en que a la gente o sea, que a la gente conecta con la manera que tienes tú de decir las cosas y con las historias que tienes ganas de contar. Y si no, se crearán nuevas audiencias, porque creo que el peor error es escribir demasiado para alguien. Hay que escribir lo que uno siente que quiere escribir. Totalmente de acuerdo, y siempre desde un ángulo. Pero además, me imagino que después de Netflix te contratan para ser guionista, te pueden contratar para... Me encantaría. Acá les voy a dejar Miren, abajo en la pantalla está ahí la... Acá como en Sin Escape. Claro. Acá va a salir mi... Quisiera decirte que sucede tan mágico como en las películas. Que uno hace una cosa y de ahí el teléfono suena, Claro. Pero es un mundo difícil. Hay que preparar las cosas, presentarlas, jalar gente. Pero ahí vamos. Me imagino, pero ahí vas. Ahí va. Y a eso te dedicas, lo cual es un éxito. María José, vamos a terminar la entrevista con... Un seco. Se llama... no tanto tampoco, pero tenemos una sección última que se llama... El último sorbo, el último sip, el último... Ya, ¿cómo llamarlo? Okay. Que son ping-pong. Preguntas rápidas. Todos dicen lo mismo, pero en verdad todos al final salen bien. Todos salen aprobados. Ya, muy bien. Sí. ¿Qué hábito ajeno no soportas? La gente que mastica muy fuerte. Me vuelve un poco loca. En general, los ruidos constantes me vuelven un poco loca. Los ruidos constantes. Claro. Vives en la ciudad perfecta. Sí, no, y además me acabo de mudar al lado de una avenida, lo hice muy bien. ¿Tu héroe de ficción favorito? ¿Mi héroe?
Sí. de ficción favorito. Heroína también, ¿no? Obviamente. Fleabag. Fleabag. Qué buena. Y Bridget Jones. Y Bridget Jones. Sí. Qué buena. Sexy Priest, ¿no? No, O sea, bueno, ese no es mi héroe, pero definitivamente mi personaje masculino favorito, uno de los... Sí, está bueno, me gusta. Feedback buena, honesta, ¿no? ¿Qué esperas de tus amigos? Confianza, lealtad, humor. Okay. ¿Con qué canción te identificas y por qué? ¡Wow! ¿Con qué canción me identifico? Con... Rebelde, no, mentira, casi Rebelde de Rebelde. No sé si tengo un himno, la verdad, pero quisiera pensar que con una de Heart, con una así como, soy bien ochentera, claro. Power Song, así es. La Heart, ¿cómo se llama? Barracuda. Sí. Claro. Una canción de personalidad. Claro, como lead singer femenina y como rockera. Bacán. Si reencarnaras, ¿en qué sería? ¿O en qué te gustaría, no? O sea... Me gustaría reencarnar... Sería feliz un caballo. Un caballo. Sí. ¿Caballo? O un millonario. Cualquiera de las dos cosas, bastante la del millonario no está mal. Claro. Pero un caballo, un Mustang que va por la... O un caballo que está ahí bien... Un caballo libre. Un Mustang. Pero mejor un millonario, estaba mejor. La pasan súper bien. Además, un millonario, claro. Sí, un millonario, hombre, blanco, heterosexual. Blanco. Se la pasan bien, ¿no? La pasan regio. Se la pasan regio. Ya, última pregunta. Si pudieras invitar a alguien... Estas preguntas han sido... O sea, hemos revisado todas las preguntas famosas de Squire, el que es de Proust, todo lo que tú te imaginas. En The Actor Studio. Sí, y es más, y de ahí, de acuerdo a cada invitado, vamos cambiándolas un poquito. ¿No? Pero acá hay una que me encanta, que es, si pudieras invitar a tomar un trago, a cenar a alguien vivo o muerto, ¿a quién sería? Y la última pregunta, Jan. Mira, he tenido el placer de sentarme a almorzar con esta persona, pero me gustaría sentarme a almorzar con esta persona de nuevo a solas, porque estábamos con más gente. Rosa Montero. No me digas. Es absolutamente encantadora, fascinante, una vida demasiado entretenida y ella demasiado brillante. Así que de nuevo me sentaría con Rosa. Rosa, invitación formal a tomar un pisco sour en tu casa. No, además escribe fantástico. Es una de mis escritoras favoritas. Tiene profundidad. Y cuando lee las relaciones también es muy bueno. Eso. Sí. O Esther Perel. Uf. De acuerdo. Bueno, ya tienes dos invitadas, entonces. Ya está. Espero que estén escuchando, Rosa Montero, Esther Perel. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos en todas las plataformas de Perú 21, así que búsquennos y nada, gracias por estar presente. Chao, nos estamos viendo. Hasta luego. Bien, y ahora nos vamos con historias de ciudad con nuestra compañera Cris Vilches, que ya se encuentra aquí en el set de Perú 21 Televisión, quien nos va a contar el informe especial que preparó para este fin de semana, que ya pasó, pero que igual el tema sigue vigente. ¿Por qué? Porque hay falta de interés de parte de las autoridades. ¿Se acuerdan ustedes que aquí en Perú 21 también denunciamos las violaciones sexuales que se registraron en Amazonas? Tiene que ver con eso. Cris. Hola Mayra, hola al público de Perú 21 que nos está viendo. Sí, este domingo, ¿qué pasó? Hemos dado a conocer las cifras del CICB, del Ministerio de Educación, que no nos entrega el Ministerio de Educación, sino más bien la Asociación de Padres de Familia. Lo hemos solicitado al Ministerio de Educación, pero no nos han hecho caso. Y básicamente esta denuncia que tú has relatado aquí, ¿cuántos casos contempla? Sí, de acuerdo al informe del CICB que accedimos, son más de 900 denuncias de abuso sexual, violencia sexual, violación sexual en las aulas, de parte de docentes contra niños y también pueden ser trabajadores, llámese auxiliar o personal de apoyo y también directores de colegio. Para ser exactos, son 26 denuncias contra directores, 310 denuncias de abuso sexual contra docentes,
y 16 contra auxiliares. Personal de apoyo 51 y los demás que complementan los más de 900 casos. ¿Y cuántos de estos casos han sido atendidos? El reporte del CICB no lo arroja, pero de acuerdo a los padres de familia son muy pocos los que son cerrados y los que son derivados a Fiscalía para una investigación. En ese informe, además, tú revelas el rostro de uno de los agresores sexuales. Sí, hablamos de Neil Taish Petsa, docente de matemáticas en el Colegio Nacional Chapiza. Es una comunidad nativa en la provincia de Condorcanqui. Este sujeto, de acuerdo a la denuncia fiscal a la que accedimos, en el 2018 abusó sexualmente de su alumna de 17 años. La forzó, la violó y la dejó embarazada. Y la obligaba a la menor a que nunca revelara el nombre de su agresor, porque le decía, si tú haces, te vamos a hacer mucho daño a ti y a tu familia. Y como si esto no fuera suficiente, años después, cuando esta chica estaba en el río con su sobrina, se le acercó este agresor, su violador sexual, a decirle, yo me acuerdo cuando te violé, imagino que tú también, ¿no? Y lo volvería a hacer una y otra vez. Este acoso, o sea, después de la violación, acoso, hizo que la chica lo denunciara penalmente. Actualmente su caso está en la Fiscalía de Condorcanqui. Pero además, este profesor, Neil Taish Petsa, también ha sido denunciado por acoso sexual contra otra alumna del mismo colegio, menor de edad. Y hasta ahora su informe de la UGEL es que está procesado con separación y su informe final es destitución. Pero hasta ahora no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos años? ¿Y cuántos agresores sexuales tendrán tantas denuncias en su contra? Si este profesor tiene 2 denuncias, una penal, otra por acoso a otra alumna, ¿qué se puede esperar del resto de los docentes? Porque hasta la fecha existen 524 denuncias, ¿cierto? Solamente en Amazonas. Lo que se ha visto en el portal CICB son 900. De enero a mayo de este año. De enero a mayo de este año. Son cifras escalofriantes. Son cifras alarmantes que de verdad las personas que viven allá claman justicia y dicen, por favor, ayúdennos. Y como nunca llega la justicia, de alguna forma han tomado justicia por sus manos. Tienen sus propias leyes internas. Esto, según los APUs, resuelve en casos de violación sexual, Mayra, indígnese todo el Perú. Si el violador sexual es alguien de la comunidad, tiene que reparar a la víctima con una chacra de café. Si el violador sexual, abusador sexual, es un docente, tendría que pagar 2.000 soles. Y allí queda. Nada más. Pero ninguna de estas cosas resarce el daño que ha causado en los menores de edad. Porque se sabe que el daño psicológico es feroz, es atroz y es autodestructivo además. Y cuando salió este informe, Mayra, hubo un comentario de los tantos que nos leen en Perú 21 y decían, por favor, intervengan en las residencias estudiantiles. Nosotros hemos sacado como una especie de segunda parte en la web de Perú 21 sobre cómo son estas residencias estudiantiles en la selva y son lugares de terror. ¿Por qué? Porque son hechos con madera y clavos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen seguridad y allí viven en un promedio de 20 o 30 niños toda la semana o durante varios meses, ya que no pueden irse a sus casas para poder encontrarse con sus padres o que sus padres diariamente los lleven al colegio. En esas condiciones son las residencias de terror, así se ha denominado en el informe en la web de Perú 21, porque los niños están desamparados y esas residencias están, entre comillas, con un promotor y a cargo los docentes. Y ahí están los abusadores, los docentes. Hay que decirles a quienes nos escuchan en Perú 21 Televisión que esas residencias se crearon por la distancia tan amplia entre el lugar de donde viven los niños y el lugar donde tienen que ir a recibir las clases. Por eso se crearon esas residencias. ¿Y qué es lo que pasa? No hay comisaría cerca, es mucha logística lo que tienen que trasladar para poder vigilar a los niños que estén a buen resguardo y están vulnerables.
vulnerables, a su suerte. A su suerte, porque los papás están lejos, porque ellos tienen la necesidad de estar ahí para aprender a sumar y restar, o por lo menos para denunciar algún tipo de abuso. ¿Cómo le entendemos a alguien que ha sufrido un tipo de abuso si no va al colegio, si no va a la escuela? Existe la necesidad de ir a esas residencias, porque si no, no hay aprendizaje, si no, no hay futuro. Y lo que están haciendo allí es abuso y no hay ninguna autoridad, no está el Ministerio de Educación, ¿dónde está el comunicado diciendo que van a intervenir en esas residencias escolares, estudiantiles? Una vergüenza, de verdad, la ausencia y la falta de gestión de los ministros que deberían actuar inmediatamente. El ministro de Educación, la ministra de la Mujer, que hoy brillaron por su ausencia en una comisión del Congreso, ¿cierto? Sí. En la Comisión de Pueblos Indígenas que la preside la congresista Ruth Luque estaban citados para hoy los ministros de Cultura, Educación, Mujer, y no llegaron. Mandaron a sus representantes, pero sí estuvieron todos los APUs de las diferentes provincias de Amazonas. Y así, como dicen, que están atendiendo las demandas de la ciudadanía. No solamente es Lima, estamos hablando de Amazonas. Al momento hay más de 500 denuncias en esa región. Dios sabrá cuántas más hay a nivel nacional. Muchas gracias, Cris. Tu último comentario. Sí, y lo que también mi compañera me decía que hizo el informe de las residencias. Violación sexual, pero también hay contagio de VIH. Y no se está atendiendo como debe. ¿Dónde está el comunicado del Ministerio de Salud indicando que están enviando retrovirales, están enviando equipos de salud para evaluar esas víctimas? Porque también no es un tema solo de abuso sexual, sino también de enfermedades de transmisión sexual. Bien, lamentable. Ahora vamos a hablar sobre otras noticias. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Y ahora vamos a actualizar las noticias de los deportes. Lamentable derrota de Perú frente a Canadá en la Copa América. Y nos vamos con las siguientes imágenes porque lo que ha pasado hoy día en ese partido va a complicar de cara a la siguiente ronda del certamen. La expulsión de Miguel Araujo a los 59 del segundo tiempo complicó el equipo de Fossati, que sufrió un letal contragolpe de Jonathan David a los 74 minutos. El único gol del partido. La selección deberá cerrar ante la poderosa Argentina de Lionel Messi y solo le sirve la victoria. Esperemos que así sea. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a contarles que todas las noticias, por supuesto, y también las entrevistas completas las puede ver en Perú 21 Televisión con el análisis de la política, deportes, mundo y demás. También lo va a poder encontrar en perú21.pe. Regresamos.